Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión nos acompaña Isaac Lozano Osorio, tiene 2064 de Elo, que tuvo su pico en julio de 2022 de este año, y es experto en inteligencia artificial y en ciberseguridad, perdón. De hecho es campeón español en este campo. Es ingeniero informático y de computadores, tiene un máster en inteligencia artificial y es doctorando en inteligencia artificial también. Además, es profesor e investigador desde el curso pasado en la Universidad Rey Juan Carlos. Y por si no fuese poco, es creador de Yotabase. Yotabase es una base de datos de ajedrez que utilizamos los ajedrecistas que competimos para descargar las partidas de nuestros rivales. Y nada, Isaac, bienvenido al canal. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por tenerme por aquí. Todos estos canales que dan difusión, siempre es un placer estar hablando un ratito con vosotros. Nada, no solamente prepararse, ¿eh? O sea que prepararse, pero por detrás tiene muchas funcionalidades nuevas. Estamos haciendo actualizaciones continuas y no solo para preparar, sino para entrenarse uno mismo y conocer esos fallitos que tenemos y poder mejorar. Sí, justo ahora te iba a preguntar sobre qué más funciones tiene aparte de descargar partidas, Ujú. porque estuve viendo un poco la página y vi que también tiene, por ejemplo, una parte con estadísticas sobre el juego, sobre, por ejemplo, qué casillas se ocupan más por piezas, o un tablero de Ujú. análisis con árbol de aperturas, y te quería preguntar un poco por qué más funciones tiene Yotabase y cómo sacarle el máximo partido. Bueno, pues eso que estás hablando es de la última actualización. O sea, esa actualización llevaba ya cerca de 4 o 5 meses preparada, pero como hay que probar todo muy bien, pues decidí mantenerla durante agosto solamente cerrada en fase beta, pero por ejemplo, de cara a la Olimpiada, donde fue España, o los mundiales que se han jugado ahora, como conozco varias personas que estaban por allí, les di acceso para que pudiesen entrar, probarla y poder aprovecharse quizás de algunas de estas nuevas funciones que tienen pues bueno, que España fuera con una pequeña ventajita frente al resto de países. Entonces, bueno, lancé la actualización hace 2 semanas de manera pública ya bueno, también en agosto sabemos que el nivel del torneo es superior al de septiembre, ahora hay menor cantidad de torneos y me sirve también para si hay algún fallo, pues al menos que no muchos usuarios se enteren y lo pueda solucionar con una menor cantidad de usuarios. Y bueno, estas funciones buscan ir un poquito más allá, ¿no? Ahora mismo lo que estaba hasta ahora era simplemente las partidas. Tú podías ver 10 partidas en la página y ya está. Pero lo que buscaba ahora, o sea, la idea de JotaChess, que es como lo que engloba todo. JotaBase es una parte de JotaChess, es como que tú puedas prepararte directamente desde el móvil, no tengas que estar pues cogiendo varios programas, utilizar diferentes programas para poder prepararte. Entonces, con esta actualización se busca que muchas cosas, por ejemplo, muchos usuarios, porque la mayoría de funcionalidades no son solo ideas mías, sino que yo hablo con mucha gente, tanto de todos los niveles, grandes maestros, amateurs o aficionados, y me proponen diferentes ideas y muchas de ellas son ideas de personas, de jugadores que les parece interesante, ¿no? La gráfica de Elo me decían que era interesante para ver el nivel que había tenido el jugador, si es constante, si ha tenido una subida o una bajada muy alta, eso decían que les servía. El árbol de aperturas, porque mucha gente quería ver más partidas, pero bueno, no puede ver más partidas en la base y a cambio, pues ahora con el árbol pues, de los diferentes movimientos del jugador, el Opening Tree, le ofrece al menos poder ver todos los movimientos que ha tenido, no viendo la partida específicamente, pero sí tener la idea de las aperturas que más juega el oponente y además puede incluso en este Open Tree analizarlo, tiene Stockfix para analizarlo directamente desde el móvil y poder ver todas esas jugadas que te puedes preparar y además pues ya de cara con todos los datos que tenía pues hice un poco de ciencia de datos y pues eso, hay un árbol bueno, hay una gráfica que se llama normalmente el heatmap, el mapa de calor, que el mapa de calor, pues bueno, es algo más curioso, pero se puede ver de un simple vistazo varias características de jugadores, por ejemplo, en qué lugar en roca, si en roca en largo, en roca en corto, depende de la casilla de G1 sobre todo, o de la casilla pues, del enroque de largo, o qué peones suele poner más en el centro, suele jugar de 4 suele jugar de 4 suele más bien fianquetarse, jugar con G3, con B3. Entonces te hace una idea general de cómo sitúa las piezas, en qué
pues lados está jugando, si juega por flanco de rey, flanco de dama, se lo puede permitir al otro rival, por ejemplo, si por el flanco de dama suele jugar menos veces y tú haces una apertura que le lleva a jugar por flanco de dama, igual puede ser pues más ventajoso para ti, ¿no? Porque está menos acostumbrado a jugar por ese flanco, igual tú puedes tener mayor cantidad de ideas por ahí y él no estar cómodo porque normalmente juega por flanco de rey. Lo mismo si se enrocan en largo en vez de en corto. Entonces, bueno, pues además de eso, pues hay multitud más de características, el número de movimiento de piezas que se hace en cada fase de la apertura, cómo juegan las aperturas, cómo juegan el juego, cómo juegan los finales, el nivel del rival al que se ha enfrentado, cuántos fallos comete, etcétera, etcétera, que son bastante interesantes, al menos yo como jugador. A mí me resulta interesante de cara a poder preparar contra un rival y bueno, al menos te hace hacer una visión más rápida en un breve instante de tiempo de lo que es tu rival, de cómo enfrentarte a tu rival y cómo poder prepararse. Ya no solamente cómo prepararse, sino que yo, por ejemplo, entro a mi perfil y veo las debilidades que tengo, ¿no? Por ejemplo, pues en mi caso en medio juego igual es lo más flojito, pues que analizando las partidas con los 100 peones me da qué es lo que más flojo llevo o qué aperturas son las que mejor me funcionan, lo cual son las que tengo que preparar, ya no solamente de cara a prepararse, sino también a mejorar tu juego de ajedrez. Bueno, te iba a preguntar luego un poquito más por Iota Base, pero acabas de dar ya una explicación bastante amplia. Pero primero te quería hacer la pregunta que siempre suelo hacer, y es ¿quién es Isaac Lozano, además de un ajedrecista y un informático? Bueno, pues me has quitado dos pilares muy grandes, entonces está complicado, pero bueno, hay alguno más pequeñito. O sea, Isaac desde muy pequeño empezó con el ajedrez, después llegué a la universidad y en la universidad decidí apartarlo, tiene mi parte de informática. Estuve haciendo las dos carreras, las acabé en 4 años, hice el máster y mientras tanto, pues la parte de ajedrez siempre estaba ahí y estuve desarrollando JChess y además de desarrollar la página durante la carrera me he dedicado también sobre todo a la programación competitiva. Estuve representando a España en dos europeos que se hicieron en París y estos 2 últimos años, este año estuvimos, bueno, el año anterior estuvimos también en París ya como entrenador de la Universidad Rey Juan Carlos, este año estuvimos en Milán y el 17 de febrero del año que viene ya tenemos fecha también para el próximo europeo, que bueno, de momento estamos formando un equipo muy joven, están en segundo de carrera, tienen 5 años porque son un doble grado y el año pasado obtuvieron la posición 80 de 120. El propósito es que en su cuarto año, quinto año traten de conseguir alguna medalla en el europeo. Así que bueno, otro pilar ha sido la programación competitiva y además, pues deportista, pues me gusta mucho el pádel. Ayer estuve jugando 3 horas al pádel, ahora estoy comenzando también a correr, a ver si luego por mis pueblos alrededor suelen hacer algunas carreritas, pues al menos poder ir a disfrutar y correr también algunos circuitos. Y poquito más, salir con los amigos a dar una vuelta, paseos. Normalmente soy más de cositas relajadas, o sea, no soy mucho de irme de discotecas, soy más de quedar con unos amigos, hacer barbacoa en casa y beber aquí o jugar a juegos de mesa que estar por ahí de fiesta en algún pub. Solemos más estar ahí en las casas de alguno de nosotros jugando más relajadamente. Así que bueno, más o menos una descripción de Isaac podría ser esa. Bueno, comentabas que el ajedrez y la informática son dos de tus grandes pilares y quería que hablases un poco de tus inicios en estas dos áreas. Ujú. Pues cuando empecé en ajedrez, creo que, o sea, empecé pronto entre comillas, porque realmente no soy uno de los que empezaron con 8 años. Yo, para empezar joven, realmente empecé un poquito tarde, empecé con 11 12 años. Mis primeros resultados empezaron a venir en sub-14. En sub-14 creo que el primer año que jugué sub-14 me llegué a quedar cuarto de Toledo. Después, el siguiente año conseguí, si mal no recuerdo, ganarlo. Al año siguiente, igual en sub-16, logré ganar. Y ahí empezó, cuando empecé ya a jugar a ajedrez, a partir de sub-16 empezaba a ir a los campeonatos de España, empezar a moverme más, jugar pues en los Open en Benasque, en Sants, en Almansa, más o menos ese era mi circuito de verano. Y sobre todo me quedé porque en los subs, pues bueno, hay gran cantidad de amigos que ves muy poquito, pero estás durante todo el año hablando con ellos
y bueno, se les echaba de menos y además de ir a jugar para tratar de mejorar el nivel y poder seguir mejorando en el ajedrez, pues ibas a los torneos pues para poder estar con ellos y disfrutar del verano en esas vacaciones. Pues bueno, al final nos tiramos igual en un torneo de doble ronda 8 horas jugando partidas de ajedrez, pero bueno, siempre se puede cenar y por las noches dar una vuelta. Y en la informática, pues realmente empezó ligada al ajedrez, porque bueno, ya mucha gente no sabrá lo que es Búho 21, pero los que llevamos más tiempo, Búho 21 fue como la plataforma top que había en el ámbito hispanohablante, que jugaba todo el mundo, hacían multitud de eventos y demás, pero bueno, al final se quedó estancada en la tecnología que tenían y apreció otras plataformas, pues ya sea Chess24 o Lichess, y la gente empezó a moverse a estas plataformas que tenían más tecnología, pero la informática empezó también ahí, porque yo cuando estaba, si mal no recuerdo, en tercero de la ESO, cuando jugaba en Búho 21 salieron unas plazas para ser administrador de Búho 21 y yo apliqué a ser administrador de Búho 21, entonces durante tercero, cuarto y primero de bachiller yo era administrador en Búho 21, de hecho llegué a nivel 2, había como tres niveles, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Nivel uno era pues simplemente organizar eventos, estar en chat y demás, nivel 2 ya era más podías repartir clubes, dar VIP y hacer eventos más grandes. Incluso me encargaba de la retransmisión en Búho 21 de algunos eventos, que tienes que coger el PGN de una página, subirlo, crear el HTML. Ahí fueron los primeros inicios donde tocaba código, pues bueno, el HTML código es entre comillas. Y después a partir de ahí, en primero y segundo de bachiller, la asignatura de informática desarrollé un videojuego, que porque pensaba que iba a orientarme por ahí, pero bueno, finalmente la carrera al final no hice nada de videojuegos y sí que cogí más la tecnología y la algoritmia, que, bueno, en los europeos de programación competitivo sobre todo algoritmia, ahora trabajo en algoritmia y la inteligencia artificial y ahí fueron los dos pilares cómo se unieron y más o menos cómo fue el inicio de cada uno. Bueno, ahora quería volver un poco a Jota Chess y me comentaron un poco, pero no investigué Ujú. más por mi cuenta porque te lo quería preguntar ahora y es, ¿cómo surgió la idea de crear Jota Chess? Vale, bueno, la idea de crear un Jota Chess, yo cuando antes jugaba y preparaba las partidas, ahora espero volver y utilizar mi base, estaba HSDB, que era una página que tenía ahí todo el contenido que me parecía bastante útil. Lo que sí me parecía es que la interfaz era bastante tediosa, incluso tenía algunos problemas de cara a la actualización de los jugadores. Por ejemplo, tú, ChessDB te registraba los torneos, pero te registraba el torneo y te cogía el elo actual del jugador. Entonces, yo cuando me metí la última vez a HSDB y busqué un campeonato de España que jugué para ver el torneo, pues me aparecía como Miguel Santos tenía 2.550 de Elo, como Julio Suárez tenía 2.4 de Elo, y claro, no son Elos de ese torneo. Entonces, bueno, tenía algunos fallos y además descubrí que buscando partidas de jugadores para preparar, yo buscando en Google las partidas y analizando pues las webs de sus clubs o otras páginas, recopilando todas, tenía más partidas que HSDB. Entonces realmente no era una base, era una buena base porque era pública y tenía muchas partidas, pero no tenía todas las partidas posibles de ese jugador, que te daban mucha más información para poder prepararte. Además de eso, también vi que el SEO, el posicionamiento que tenía de cara a buscar a los jugadores era un poco flojo, porque no tenía apenas SEO y en ese momento fue como, vale, pues aquí hay que hacer algo, porque no puede ser que esté solamente la Mega Database y que ChessDB tenga muchas partidas que no aparecen. Voy a tratar de coger todas las partidas que encuentre en todas las webs que normalmente utilizo para preparar analizando incluso, pues eso, todos los torneos que existen y demás, y crear una base propia. Entonces, cuando yo me descargué la primera versión de Jota, sin eliminación de duplicadas ni nada, tenía 56 millones de partidas, de torneos oficiales, no torneos de Lichess, chess.com, etcétera. En ese momento, pues tuve que procesar las 56 millones de partidas y en su momento, pues esos 56 millones se tradujeron a 11 millones. Viendo la Mega tenía 8, o sea, tenía 3 millones más de partidas que la Mega. Y además, en ese momento justo ChessDB desapareció. O sea, no sabemos muy bien el por qué, pero desapareció. Así que bueno, pues fue un momento ideal porque también pues justo lancé la Jota Chess y no había competidor. O sea, el único competidor es la Mega, pero bueno, lo mío es público y trato de que sea accesible a todo el mundo.
así que no estaba ChessDB como para poder tener competencia y la gente cuando lo descubre, pues normalmente se queda porque es eso, al final tú tienes lo que necesitas, te descargas las partidas, las ves online y ya está. ChessDB además no tenía las cosas que estoy tratando de hacer ahora. O sea, no te analizaba las partidas en detalle, te decía cómo tienes que mejorar o en qué aspectos tu rival es más flojo, etcétera. Simplemente tenía pues un árbol de... No, no era ni un árbol de aperturas, tenía una gráfica diciendo cuáles son las aperturas que más se juegan, etcétera. Entonces, pues a partir de ahí nació la idea. Yo llevaba ya... Jota nació justo en noviembre del 20. Llevaba como desde el 18 o 19 tratando de recopilar las partidas. Solamente que eso, como es hobby más bien que otra cosa, porque yo trabajo en la universidad de docente, pues, y de investigador, pues ha ido poco a poco cogiendo las ideas de todo el mundo y tratando de confeccionar una página que más o menos el mundo del ajedrez es lo que necesite. Entonces, pues ahí seguimos ahora igual. Yo voy a torneos, les digo, soy el creador, si tienes alguna idea, dímela, pues esto iría bien. Pues yo voy cogiendo la información, voy recopilando todo, muchas coinciden las ideas y según lo que más vayan pidiendo y el tiempo que vaya teniendo, pues lo trato de desarrollar y subir. Bueno, mencionas ahora, por ejemplo, la Mega Database, que es de Chessbase, o ChessDB, que era otra base de Ujú. datos, y también páginas online donde se retransmiten torneos. Y yo tenía la pregunta de cómo consigues las partidas para la base de datos de Yoda Chess y Ujú. también cómo hay que tratarlas para evitar errores, por ejemplo, el que comentabas antes de que el elo sea el actual y no el de aquel momento, o las partidas duplicadas. Entonces, ¿de qué fuentes bebe Yoda Chess y cómo se tratan las partidas? Ujú. Vale, voy a empezar primero por la segunda, porque la segunda es lo más importante. O sea, el por qué yo tengo más millones de partidas que cualquier otra base es la segunda, es cómo tratas las partidas. Y es que existe un problema que ahora ya no tanto, porque ahora ya cogen normalmente todos y lo hacen bastante similar. Pero antes, cuando te retransmitía una partida, la manera de ponerte el nombre era casi infinitas veces, las maneras diferentes que existen, ¿no? A mí me ha retransmitido partida poniendo pues Isaac Lozano Osorio, Lozano Osorio Isaac, Isaac Lozano Osorio Castilla-La Mancha, Isaac Lozano Osorio 2060 Delo, Isaac Lozano Osorio España, Lozano Osorio Isaac España, y todas estas combinaciones diferentes en informática es diferente. O sea, si tú pones un espacio y demás es algo diferente. Entonces, procesar todo esto para que una persona, todas las partidas que tenga retransmitidas con diferentes nombres, sean las mismas para ese jugador ha sido lo complicado. Y de hecho, Chess tiene algunos problemas con algunos jugadores que les asignan partidas que no son las suyas, porque al hacer todo el filtro mi algoritmo tiene como un 85% de similitud. Si consigo un 85% de similitud, yo le asigno la partida. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, al final coges el directorio de jugadores que existe, coges el nombre, haces combinaciones, empiezas a hacer combinaciones, analizas el elo que tiene, analizas la fecha donde se ha jugado la partida, analizas la fecha del jugador y a través de todos estos parámetros, pues mi algoritmo lo que trata de hacer es coger estos nombres que pueden ser de diferentes maneras y hacer que sea un nombre único y asignar las partidas a ese jugador. De hecho, por eso en JChess también tengo un panel en plan, hay algunas partidas que son erróneas, dímelo, Mm. y trato de analizarla, o detectar algún error, pues dímelo y trato de analizarlo porque no es perfecto como funciona, no están todos los jugadores de una manera correcta asignadas las partidas, de hecho muchas veces se me quejan, yo creo que las partidas no son de este y demás, pero lo bueno es que al menos tienes las partidas, o sea, si tú crees que no son correctas, las puedes eliminar, las eliminas y te fijas solamente en las otras y ya está, al menos tienes los datos, hay algunos datos que estarán mal porque al final procesarlo todo es bastante complejo para que sea perfecto con la cantidad de nombres que existen, pero ese es un ingrediente principal y para lo que Jota funcione bien y tenga mayor cantidad de partidas asignadas a un usuario. La parte de donde se cogen partidas realmente, o sea, son muchísimos, muchísimos, muchísimos sitios. ¿Por qué? Pues bueno, al final existe una cosa en Google que de hecho es una cosa que se me da muy bien. Cuando fuimos a la Liga Nacional de Ciberseguridad, que lo organizaba la Guardia Civil, que fue donde ganamos y nos quedamos campeones de la Liga Nacional. Una parte es hacer, sobre todo, OSINT. OSINT es Open Source Intelligence Information esta. Y básicamente hacer OSINT es como cuando tú vas de fiesta, ves a una chica o un chico que te gusta y quieres saber cuál es su Instagram y empiezas a cotillear. Venga, voy a irme a la discoteca, a ver si sube una foto, a ver si una amiga de una amiga de un amigo es amigo.
y empiezas a moverte y trotas y después al final consigues el nick. Vale, pues a mí eso se me da muy bien, no de cara a buscar qué chica he visto por la calle, pero sino de cara a buscar, por ejemplo, los retos que nos daba la Guardia Civil, algunos CTFs, algunos concursos de ciberseguridad, es toma esta foto de una calle, dime cuál es la localización del mundo, ¿no? O sea, igual en una calle perdida de África, de un pueblo, de una tribu, que Dios sepa, y te tienes que fijar en todo. Si hay coches, ¿por qué lado de la carretera? ¿Qué tipo de coche hay? ¿Qué tipo de agricultura hacen allí? ¿Qué tipo de sol hay? ¿Qué tipo de viviendas hay? ¿Utilizan arcillo? ¿Utilizan ladrillo? Y con todos estos datos, pues al final haces búsqueda y encuentras la localización. Pues lo mismo con ajedrez. Pues al final el ajedrez tú puedes buscar simplemente en las bases de datos más grandes y coger esas partidas. Y bien, vas a tener una gran cantidad de partidas, pero no vas a tener partidas súper específicas. Entonces, ¿qué hacemos además? Pues, o sea, normalmente lo que funciona muy bien es recoger partidas a nivel de club. Al final existen muchas páginas de ajedrez y las páginas, los propios clubs cuando hacen torneos a veces lo suben a su web del club, pero no lo suben a pues, HRSUL, no lo suben a Info64, no te lo suben a Mega, etcétera. Entonces, coger esas partidas es más complicado. Pues haciendo eso es lo que te hace al final que tengas el restante cúmulo de partidas que tenemos nosotros, pero sobre todo la segunda parte es la más importante. O sea, cómo filtras las partidas y cómo haces el procesamiento de las partidas para tenerlas es lo más importante para poder tener esta cantidad de partidas que hace que sea significativamente diferente a otras bases de datos. Pero ya te digo, o sea, por ejemplo, en el Mundial este que estuve tratando de ayudar a algunos jugadores de España, en el que he ido ahora en el sub-18 y sub-16, me encontré algunos países que, por ejemplo, las bases de datos comunes tenían más partidas que mi Mega. Pues bueno, al final he descubierto nuevas páginas que existen de estos países donde no los había analizado y pues, se van procesando y se van obteniendo más información y se van teniendo más partidas. Así que bueno, más o menos creo que he sido claro, pero si te queda alguna duda, pues te digo. Entiendo. Bueno, me quería mover a otro tema también bastante interesante y bastante seguramente del interés de los espectadores, y es el tema de los módulos. Un módulo de análisis, por si alguien no conoce el término, es un programa que juega al ajedrez. Entonces, a medida que avanzan los años y va progresando la humanidad de la informática, van haciéndose más fuertes. Por ejemplo, en el 97 fue la primera vez que un módulo ganó un match contra un campeón del mundo, que fue Deep Blue ganando a Garry Kasparov 3,5 a 2,5. Pero hoy en día ya los módulos están mucho más allá de los humanos en cuanto a nivel. Y hace poco hubo un salto de nivel en los módulos y fue con la incorporación de la inteligencia artificial en un programa que se llamaba AlphaZero y que derrotó a Stockfish, que era el mejor módulo en aquel momento. Y este salto de la inteligencia artificial, te quería preguntar sobre él. Te quería preguntar qué es exactamente inteligencia artificial, cómo se aplica para un módulo de análisis en ajedrez y las diferencias entre Stockfish, AlphaZero y LilaHS0, que es un módulo que también utiliza inteligencia artificial. Bueno, son muchas preguntas en una. Si necesitas que te las repita, me puedes decir y te las repito. Vale. Vale, voy a empezar primero con la de AlphaZero. O sea, AlphaZero realmente fue un proyecto de investigación, más bien que un módulo. O sea, probablemente tú no vayas a utilizar nunca AlphaZero porque nunca lo vas a poder lanzar en cualquier ordenador. AlphaZero fue un proyecto de investigación. Nosotros los investigadores al final hacemos un algoritmo, cogemos cuál es el mejor algoritmo actual, eso se llama el estado del arte, y tú cuando tienes el estado del arte te tienes que comparar contra él, porque si tú haces una investigación es para comprobar que tú has hecho algo mejor que lo que existe en el mundo. Entonces, ¿qué hizo Google? Cogió StockFix, el mejor StockFix actual, lo cogió, que era el estado del arte, y su proyecto de AlphaZero lo puso a competir y obtuvo unos resultados de que AlphaZero fue mejor, por lo que implica que en ese momento AlphaZero era mejor, y publicaron un artículo. Cuando publicaron el artículo, AlphaZero lo apagaron y no lo volverán a encender nunca. ¿Por qué? Pues porque lo que computacionalmente ocupaba AlphaZero no es asumible nada más que para las empresas gordas como Google, Amazon, etc. O sea, no es normal para una persona de escritorio o que lo pueda utilizar. Entonces, AlphaZero, conforme funcionaba, según cuenta en el artículo, es que realmente empezaba desde cero y el propio programa jugaba entre sí, hacía millones de partidas y iba detectando cuando iba ganando y cuando iba perdiendo, iba aprendiendo patrones y al final de ahí es como un programa que va jugando contra sí mismo y pues a través de eso es capaz de aprender patrones y tener diferentes ideas y al final pues aplica los movimientos según eso.
¿Cómo se ve la inteligencia artificial explicada para una persona que no sabe qué es la inteligencia artificial? Pues como condiciones. Es como, si tú me mueves el peón de E a E2, o sea, a E4, yo te voy a mover lo otro. Entonces es un condicional. Si me mueves el peón a E4, yo te hago otra cosa. Si me mueves el peón de D4, yo te hago otra cosa. Entonces, como un listado de condiciones. Y siempre existe una respuesta a cualquier condición que plantees. Entonces, así es como se ve AlphaZero. El salto realmente que vi yo más grande fue cuando nació Lila, pero no solo Lila, sino cuando nació también Stockfix Nube. Stockfix Nube nació, Lila creo que nació en enero del 2021, no, en enero del 2000, y Stockfix Nube nació en agosto del 2000, o sea, nació 7 meses después. De Y 2020, ¿no? Sí. el Stockfix 9 lo que hace también es que utiliza redes de neuronas para poder dar la valoración. Entonces, hay los dos momentos que veo yo que el salto es más grande. Yo empecé también a hablar de esto en 2019 con Miguel Santos, porque Miguel Santos en ese año clasificó para la Copa del Mundo y estaba montando un ordenador y me dijo que quería un ordenador específico para entrenar con inteligencia artificial porque quería utilizar Lila, conocía a uno de los mayores expertos en Lila y quería configurarlo para Lila. Además, luego nació Stockfix 9, que también le sirvió de perlas, porque bueno, al final los componentes para un ordenador que utilice inteligencia artificial o un ordenador que utilice Stockfix sin inteligencia artificial son totalmente diferentes, porque uno necesita mucha más capacidad de procesador, más capacidad de CPU, y otro necesita más gráfica, GPU, una gráfica típica de los videojuegos. Pues entonces, depende de lo que tú quisieras, tenías que ir con un tipo de ordenador u otro, ¿no? El salto de inteligencia artificial ha sido bastante importante, pero bueno, StockFix ha sido mejorando muchísimo, y ahora con mucha diferencia es mejor que AlphaZero y mejor que lo que había antes. De hecho, el otro día haciendo una investigación, porque probablemente se envíe un artículo y veremos si se publica o no a Peón de Rey sobre los ordenadores que utilizan los grandes maestros, pues en el mundial anterior Ian utilizó un ordenador solo basado en inteligencia artificial. Ese ordenador, después de lo de Ian, se utilizó para investigar sobre el COVID. O sea, es un ordenador que está cerca del 1.000.000 de euros lo que vale el ordenador y era específico en inteligencia artificial. Así que, bueno, ya sabemos los módulos que utilizó también él. O sea, utilizó módulos basados en IA, como Lila o Stockfix Nube, seguramente para preparar. Pero ¿cuál es la diferencia entre un stop fix sin inteligencia artificial y un algoritmo que utiliza inteligencia artificial? Pues la manera de realizar el cómputo es un poquito diferente. Por ejemplo, los módulos como stop fix sin inteligencia artificial realmente trabajan en lo que yo trabajo día a día. O sea, yo en la investigación hago inteligencia artificial, pero no hago redes de neuronas. Para la web sí que he hecho algunas redes de neuronas y tengo formación sobre ello, pero lo que trabajamos normalmente son con heurísticas o metaheurísticas, que son realmente técnicas que tú utilizas pues, para problemas que tener una solución exacta, es decir, tener cuál es la mejor jugada o cuál es la mejor localización o cuál es el mejor usuario es ahora mismo a día de hoy computacionalmente imposible, ¿no? Por ejemplo, si te digo cuál es el mejor influencer para una campaña de marketing teniendo todo Twitter, pues tú no puedes analizar todo Twitter para detectar cuál es el mejor influencer y tienes que aplicar algunas heurísticas que pues puedes decir, por ejemplo, el que tenga más seguidores. Bueno, pues puede ser. El que tenga más seguidores, pero además que sean chicos, pues puede ser. Entonces tú aplicas diferentes ideas y diferentes heurísticas y eso te va a dar una solución aproximada que no va a ser esa, pero que es muy rápida. Entonces, conforme funciona StockFix es algo así. Tú tienes todas las jugadas del mundo, entonces tienes que decidirte por una jugada, pero no puedes estar analizando todas las jugadas del mundo porque, vamos, o sea, las jugadas posibles en una partida de ajedrez es mayor que el número de átomos en el mundo, o sea, que en el universo, de hecho, no en el mundo. Entonces, es imposible analizar todos. Entonces, tienes que directamente hacer algunas podas, es decir, parar en algún momento a analizar con StockFix todas las líneas y dar una buena solución. ¿Cómo lo hace, por ejemplo? Pues si tú llegas en un árbol, imagínate un árbol, tú tienes un árbol, tienes tu jugada actual y aquí tienes ramitas que son todas las posibles jugadas. Pues si StockFix de repente detecta que hay mate en 10, por ejemplo, pues no te va a seguir detectando una jugada que no te vaya a dar mate. O sea, para analizarlo, porque ya tienes una jugada que da mate.
empieza a analizar otras jugadas que puedan ser mate. Entonces, en vez de tener muchas ramas de ese árbol, pues cortas muchas y solamente te quedas con un pequeño par de ramitas. Entonces, él por debajo utiliza varios algoritmos de inteligencia artificial, el algoritmo alfa y beta, el mi más, etcétera. Todo está público, o sea, se puede ver en GitHub lo que utiliza, y así es como él evalúa de manera heurística y metaheurística, que es lo que nosotros trabajamos, cuál es la valoración actual. Y cuanto más profundidad, pues mejor. De hecho, el año pasado aquí en la universidad, como yo no soy el único aficionado al ajedrez, hay otro profe que también está súper aficionado, se entregó un TFG de un módulo de ajedrez basado en inteligencia artificial que, bueno, llegaba a profundidad 10 en su ordenador, que es una profundidad muy pequeñita, pero bueno, se hizo un módulo de cero y funcionaba, así que maravilloso. Y se presentó y, bueno, y sacó buena nota al final el alumno. Y bueno, al final la inteligencia artificial después lo que hace es, pues, aplicar cosas parecidas a AlphaZero. Al final no es cómputo como tal a lo bruto, de estar analizando todos los posibles movimientos, sino que al final coges patrones, coges ideas y coges movimientos comunes de otras partidas que se han realizado, etcétera. Necesitas mucha información, mucha, mucha, mucha información. Lo bueno es que Lichess ahora mismo con la publicación de todas las partidas que se juegan, da mucho juego, porque claro, son partidas humanas de todos los niveles, clasificado con diferentes elos, y eso le da mucha información a los algoritmos para poder mejorar, pero bueno, es la diferencia que tiene normalmente una IA y un módulo que no utiliza una IA, sino que utiliza, pues eso, computacionalmente algoritmos heurísticos o metaheurísticos para poder evaluar la posición. Bueno, tengo otra pregunta también relacionada con informática y ajedrez. No es tanto con módulos, sino más bien con fuerza bruta. Y la pregunta es, ¿crees que se podrá resolver el ajedrez en algún momento de la historia de la humanidad, así como se pudieron resolver otros juegos de mesa? Si te digo que no, igual te miento, así que probablemente sí, pero igual no lo vemos. O sea, porque esto mismo ha pasado con las redes de neuronas. O sea, las redes de neuronas existen desde los 80 o los 70. ¿Qué pasa? Que no tenían los componentes que tenemos ahora. Entonces, con los componentes que tenemos ahora, han empezado a lanzar las redes neuronales y obviamente han visto que funcionan muy bien lo que desarrollaron hace, pues eso, 60 o 70 años, pero que ahora ya pueden tener los resultados porque sí tenemos los componentes. Así que seguramente en cientos de años, no sé si podrán resolver el ajedrez como tal, de decirte, vale, siempre eran blancas o vale, siempre son tablas, como se ha hecho con las damas, pero sí tener una valoración mucho, 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 mucho más precisa y mejorar mucho los módulos. O sea, mejorar los módulos muchísimo, a que tenga 4.000 de Elo top o 5.000 de Elo, vamos, seguro que resuelvan el ajedrez. Es que hay tantas combinaciones que mucho tienen que mejorar los componentes. Igual con ordenadores cuánticos puede ser que se haga. Así que bueno, yo confío en la informática, así que digo que sí, pero dentro de muchos años. O sea, nosotros no lo veremos. Mm. Y bueno, también siguiendo con tema módulos, te quería preguntar sobre las trampas en ajedrez. Hace poco, en la Sinquefield Cup, Hans Niemann derrotó a Magnus Carlsen y Magnus Carlsen se retiró del torneo y publicó un tuit en el que decía que se retiraba y que no podía hablar sobre por qué, porque se metería en problemas. Y las redes empezaron a especular sobre que quizás estaba acusando a Niemann de hacer trampas, porque de hecho este jugador las había hecho en alguna ocasión por internet. Y te quería preguntar sobre este tema, dos preguntas en concreto. La primera de ellas es, ¿cómo funciona un algoritmo que detecta trampas online, como puede ser el de cualquier plataforma tipo Lichess o chess.com? Y la segunda de ellas ¿es técnicamente posible hacer trampas en un torneo como el Sinquefield Cup, donde haya detector de metales y se incluyó después análisis de radiofrecuencias? Vale. Lo que sí sé también que creo que mañana juegan otra vez. O sea, mañana juega Carlsen contra Niemann, van a hacer partidas, así que veremos qué ocurre, pero vamos, si he hecho trampas que no lo sé, porque hasta que no esté certificado no se puede saber, hay que tener presunción de inocencia sobre todo, Mm. pero mañana juegan, pero seguro que mañana no hará trampas porque estarán todos los focos en sí si antes he hecho trampas. Sobre cómo funcionan los módulos, o sea, cómo funcionan los sistemas antitrampas, voy a hablarte de los sistemas antitrampas que he visto yo y sé cómo funcionan. He visto el de Lichess, porque también como es open source y es público puedes ver cómo funciona. ¿El de Lichess? Y he visto otros.
el de Lichess es público. Entonces, No tú sabía. puedes ver cómo funciona el módulo, el sistema antitrampas de Lichess. Lo tienen totalmente público y tú puedes ver cómo funciona, lo que analiza, etcétera. Y después conocí a John Butch, que era otro amigo de ajedrez, que él lanzó una empresa llamada Super Chess, con Z. Y lo que buscaba era que en mitad de la pandemia, obviamente muchos torneos, pero vimos eso, que había pues grandes maestros que hacían trampas, o ya no grandes maestros, sino un jugador aficionado que mete un módulo y de repente tiene 1500 de elo y empieza a jugar como un 2400. Entonces, claro, él desarrolló un sistema bueno, ahora lo está derivando porque él tenía dos derivadas. Y voy a empezar con ese porque es un poquito igual, que analiza varias cosas y después vuelvo al de Lichess. Su sistema era, obviamente, forzar como se empezó a hacer con la pandemia, que todos los jugadores tuvieran que compartir la pantalla y tener una cámara. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay más derivadas, ¿no? Porque pueden tener dos pantallas o dos ordenadores, entonces te están compartiendo una, pero la otra no te la están compartiendo, que está justo detrás y están analizando con la de justo detrás y demás. A eso te obligaban también a compartir el ratón para que vean que se estaba moviendo todo el rato, etcétera. Entonces, bueno, su idea principal, porque creo que al final no aplicará en ajedrez, era con la cámara. Tú puedes hacer también análisis de sensaciones del jugador, es decir, yo que sé, si parpadeas mucho igual te detecta que estás nervioso, o si mueves mucho la boca, o si mueves mucho la cabeza, o si te rascas el pelo, o gesticulas, al final puedes detectar que existe un patrón sospechoso, que antes no lo estabas haciendo. Entonces, con esos patrones, además de los de Lichess, lo que él estaba ofreciendo era un servicio de antitrampas. Entonces tú puedes hacer un análisis ya de cómo el jugador está jugando la partida, si la está jugando igual que antes, o está quizás un poquito más nervioso, o le ha pasado algo en el ratón que de repente ha dejado de moverse y demás, y voy a analizar todo esto con un algoritmo y decir si había trampas o no. Entonces asegurar de esta forma si realmente se están haciendo trampas en una partida o no. Es ya más allá de la partida, sino viendo al jugador y además viendo las cámaras y viendo la pantalla. Entonces, claro, era todo un cúmulo que para, bueno, hacer trampas ya era un poquito más complicado. Al final creo que no va a seguir por esta derivada y va a hacer detección de trampas o detección de cómo hacen los posibles trabajadores de una empresa a la hora de hacer entrevistas online. Es decir, tú cuando haces una entrevista online en empresas muy grandes como Amazon, obviamente la primera entrevista no vas a ir a Amazon a hacer la entrevista. Tienes que pasar como 3 filtros, que son filtros online, que simplemente te dicen comparte la cámara y programa en esta página. Y esa cámara lo que quiere detectar es cómo se ha sentido el usuario, si el usuario ha hecho trampas también buscando otras páginas. De hecho, con mis gafas tú puedes ver, por ejemplo, si estoy mirando tu pantalla o estoy directamente mirando otra cosa. Eso también se puede analizar y bueno, va a tirar al final por esa derivada. Viendo cómo funciona Lichess, que Lichess, el módulo que tienen, pues eso, el módulo, perdón, el sistema de antitrampas que tienen es muy bueno. De hecho, voy a buscarte porque hace tiempo hice un artículo y voy a buscarte el enlace y demás y luego te lo paso para que lo puedas compartir con toda la gente, ya que lo tienen Sí, todo público. Es en la bastante descripción. sencillo de ver cómo funciona y aquí lo tengo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Maya, pero te lo voy a comprobar. Pero básicamente lo que hace Lichess es analizar muchos patrones. Es un módulo basado se llama Irwin, perdón, se llama Irwin. Se llama Irwin y ese módulo lo que hace al final es utilizar inteligencia artificial. Este módulo lo que hace es que existen muchas características online. Tú cuando juegas, por ejemplo, en Lichess, si tú tienes 1000 partidas, ya sabe cómo juegas tú normalmente. Entonces, por ejemplo, el tiempo que dedicas a una jugada en la apertura, él es consciente, el tiempo que dedicas en el videojuego él es consciente, si normalmente tienes apuros o no, él también es consciente, las veces que clicas fuera de la pantalla también te lo puede detectar y ver si realmente estás dentro de la pantalla o has salido fuera de la pantalla. Entonces, tiene como muchísimas características que puede contemplar y analizar frente a todos los jugadores o frente a ti mismo y poder detectar si realmente estás haciendo trampas o no. Y muchas características, pues eso, por ejemplo, te puedo analizar la posición con el módulo y decirte, el porcentaje de victorias que tienes es este. Normalmente estas posiciones siempre las ganas al 100%. El porcentaje de derrota que tienes con esta posición es otro. O normalmente un jugador con el nivel de tu elo y demás suele ganar X% y demás. Entonces, eso lo que es, reporta mucha información y al final es un sistema de clasificación que te dice si ha hecho trampas o no ha hecho trampas. Y si ha hecho trampas, con qué probabilidad ha hecho trampas, etcétera. Entonces, Lichess creo que es automático porque como funciona muy bien lo hacen automático y ya está.
Y en chess.com creo que también tiene un algoritmo que utilizaron, pero lo que ocurre también es que a veces tienen supervisión por grandes maestros. Entonces, un gran maestro puede ponerse a analizar partidas. Si es un usuario crítico, por ejemplo, no creo que el algoritmo de hace trampas y de baneen, ¿no? Al final tiene supervisión de diferentes grandes maestros, analizan las partidas utilizando módulos comunes y te hace un análisis de, vale, esta jugada yo como gran maestro no la haría en la vida. Entonces, bueno, te lo reporto aquí y explícame por qué la has hecho o qué continuación has hecho, porque también hemos visto muchos vídeos de que eso lo han hecho en la Psyche Cup, que la han sacado fuera del módulo al tablero de análisis delante de toda la gente en directo, le hacían diferentes preguntas y le decían por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro. Pues eso es lo mismo que le hacen cuando envían un correo de antitrampas, pero eso se lo han hecho a él y parece que en los vídeos de YouTube es algo sospechoso las respuestas que daba. Entonces, bueno, al final si no lo ven con el aparato como tal en directo, es acusar simplemente, no pueden verificar que sea trampas, porque bueno, si verifican que es trampas, probablemente no vuelva a jugar al ajedrez en unos añitos. Y bueno, veremos qué ocurre mañana cuando juegue con Carlsen, a ver si se dan los mismos resultados que antes o los resultados son muy diferentes. Bueno, la otra pregunta que te hice, que al hacerte dos y de respuesta larga, pues normal que te lieses un poco, era si es técnicamente posible hacer trampas en la Sinquefield Cup teniendo detector de metales y después también incorporaron análisis de radiofrecuencias. Si es técnicamente posible hacer trampas, me refiero. Pues a ver, supongo que la respuesta es que sí. El cómo es la pregunta, ¿no? O sea, la respuesta seguro es que sí. Y ahora el cómo, bueno, vamos a ver. O sea, yo he visto, ya no yéndome a la Sinquefield Cup, sino aquí en Benidorm, cuando se hace el Open de Benidorm es, bueno, el Open no es Open, es sub 2300 y sub 2000. Este torneo que dan, pues eso, cerca de 40.000 euros en premios, que este año va a volver a jugarse en Valencia. Y la gracia que tiene este torneo es que para el torneo sub 2000 el primer premio son 4.000 euros o 2.000 euros el segundo y 1.000 euros el tercero, etcétera. Y para el sub 1.300 también. Yo he vivido este torneo como he ido a jugarlo 2 años y un año detectaron en el torneo sub 2.300 a una persona haciendo trampas y otro año detectaron en el sub 2.000 haciendo trampas. Y hacían trampas con un sistema que, según he estado leyendo de Nieman, creían que utilizaba algo relacionado con código Morse. Pues en Benidorm usaron eso, pero lo utilizaron en el zapato. En el zapato tenía, por lo visto, un mecanismo. Ya no es pinganillos ni nada de eso, sino que tiene un mecanismo en el zapato que lo que hacía es que, como su partida estaba retransmitida, había otro compañero, había otro pinche en la habitación. Y le enviaba las jugadas por código Morse a un aparatito que tenían, le hacía las vibraciones en el pie, entonces detectaba el código Morse y podía ver la jugada y hacerla. ¿Ahí qué ocurrió? Pues que la detectaron porque una partida se la pararon de retransmitir, le decían las jugadas, el hombre tenía pues igual no nivel 1950 o 2000, sino nivel 1700 y empezaba a hacer jugadas que no eran correspondientes al nivel que tenía antes. Si mal no recuerdo, a él sí que cogieron el comité de árbitros del torneo, lo tuvieron que ir a una sala, le quitaron los zapatos, vieron el sistema y al final le expulsaron y hicieron trampas. Entonces, claro, ya si te analizan radiofrecuencias, asumo que esto lo hacen para que ninguna interferencia exista, pero lo más fácil es lo que dijo Nieman al final. O sea, si quieren detectar si hace trampas o no, o quieren evitar trampas, pues que no retransmitan las partidas. Pero claro, pierde toda la gracia para los aficionados que nos gusta el ajedrez, ¿no? Porque tienes que ver las partidas a posteriori sin vivir los momentos de nervios y claro, pierde bastante. Pero ¿cómo se pueden hacer trampas si tienes análisis de frecuencia, de onda o de metales? Pues seguro que hay alguna forma de hacerlo, pero bueno, tampoco me interesa mucho, pues, ni si existiese me gustaría decirla, porque después me veo a alguno hacerlo y claro, igual moralmente me siento un poco mal, pero no conozco ninguna, pero seguro que existe alguna forma de hacerlo. Bueno, ya para ir acabando la entrevista, que se nos fue un poco de tiempo respecto a lo que suelen ser, te quiero hacer un par de preguntas de la audiencia. Ya sabéis, chicos, nos podéis seguir en Instagram, somos Ajedrez Artauro, y allí pues publicamos una historia diciendo a quién vamos a entrevistar y con una cajita donde podéis poner vuestras preguntas y un par de ellas pues las preguntamos después. Bueno, la pregunta es, la primera de ellas, ¿cómo se te ocurrió y por qué, mejor dicho, el nombre de Jota Chess? ¿Por qué lo de Jota? Es muy curioso, ¿no? Pero después de la de dónde sacar las partidas, es la pregunta que más me repiten.
Y te voy a pasar el link ahora, pero bueno. O sea, yo hice un pool, yo antes de lanzar la página, esto fue 2018 verano, hice un pool a la gente de posibles nombres que tenía de idea. O sea, claro, la palabra chess o ajedrez tenía que tenerla sí o sí. Entonces empecé a hacer diferentes mezclas de nombres. De hecho, creo que tengo por ahí las propuestas que había. Y te las iba a buscar, pero igual es un poquito, un poquito complicado porque hace 3 años, ¿no? Pero básicamente, o sea, Jota es una medida del sistema internacional. O sea, Jota es 10 elevado a la 24. Entonces, eh, uno de los competidores es la Mega, que claro, pues Mega es 10 a la 6. Entonces, Jota es 10 a la 24. Es como, pues eso. No tengo más número de partidas que tú. Ok. Bueno, la segunda y última de la audiencia es, ¿qué proyectos tienes de cara al futuro? Vale, pues bueno, hay varios, hay varios. En Murcia el pasado, bueno, hace 2 semanas apenas, estuve con otra parte de Jota Chess, se llama Jota Live. Básicamente mi trabajo fin de grado de la carrera también mezclé ajedrez e informática y lo que hice fue un sistema de retransmisión de partidas mediante inteligencia artificial de cara a donde tú coges cualquier cámara, la pones en posición cenital, es decir, la pones encima del tablero y la cámara es capaz de reconocer la posición y esta posición poderla retransmitir directamente a la partida. Además, lo que te ofrece la cámara es que tienes la imagen a tiempo real y tienes mucha más información. Entonces, estuvimos en Murcia probando el sistema porque volví a cogerlo en este agosto y tratar de mejorarlo y volverlo a relanzar y funciona bastante bien. Estuve hablando incluso allí con los que realizan la retransmisión de los campeonatos de España, etcétera, porque en Murcia, cuando probamos la retransmisión fue en un campeonato de España. Así que uno de los proyectos es este Jota Live, que ya está hecho en vivo en Jota Chess y se puede acceder a ver la información. Todavía la aplicación no la tengo subida porque estoy perfeccionando algunos detalles que vimos allí que se tienen que mejorar, etcétera. Es uno de los proyectos que está pendiente. Algunas funcionalidades también que existen en JHS están a punto de finalizar. Por ejemplo, una vez que analizo todas las partidas, además puedo detectar muchos más datos y voy a hacer un plan de entrenamiento individualizado, de tal forma que tú vas a entrar a tu perfil, si le vas a generar plan individualizado, te genera un PDF que tienes, por ejemplo, pues los golpes tácticos que has ignorado durante las partidas o los que has visto para que los refresques y vuelvas a aplicarlos, porque realmente son golpes que se van a dar en tus partidas basado en tus repertorios y que igual después te pueden volver a ocurrir. Planes estratégicos que has fallado, algunas recomendaciones de información que puedes igual ver para estudiar y mejorar, qué finales son los que tienes que estudiar o qué problemas de finales te pongo, etcétera. Un análisis, pues eso, más detallado del jugador. Entonces es un informe de plan de entrenamiento individualizado que es algo que también ya está hecho y ya está funcionando, pero tengo que todavía mejorarlo y ponerlo estéticamente más bonito. Mejorar la estética de Jota Chess, de hecho, también es perdón, es una de los puntos fuertes que creo que tengo que hacer, porque bueno, ahora mismo está bien, pero es demasiado sencillo y para mi gusto creo que tiene bastante que mejorar. Entonces, bueno, pues probablemente habré con algún equipo de diseño para poder mejorar el sistema de pues, cómo se visualiza todo en Jota Chess. Y eso es de cara a Jota Chess. Después, bueno, en la universidad los planes que tengo futuros son irme de estancia y presentar la tesis doctoral, supongo que probablemente en 2023 o principios de 2024, probablemente será este año o principios del que viene. Y después nada, después hay otros proyectos por ahí de otras ideas y ya no son relacionadas con el ajedrez, así que hemos alargado mucho la entrevista y pues si hay alguna más pregunta, pues lo dejo en oculto y si tienen dudas que la pregunten. Ok. Bueno, esta ya es la última y es común a todas las entrevistas y es, ¿qué pregunta que no te hice querías que te hubiese hecho? Em, claro, pero ahora tengo que pensar yo, eso es trampa, ¿no? Eh, bueno, lo bueno es que si tardo mucho en pensar, lo que haces es recortar el vídeo y ya está. Sí. Pero ya te he dicho lo del sistema de retransmisión, que igual esa podría haber sido una buena pregunta, pero ya he hablado de él, así que esa ya no existe. Y pues no sé qué pregunta, ¿no? Supongo que sería alguna pregunta picantona, igual que has hecho del sistema antitrampas, pero eso es que te gustaría a ti, ¿no? A mí. Eh, pues
no sé qué pregunta, la verdad. No tienes ninguna tú en el tintero por ahí. Hay alguna que me salté antes porque se estaba alargando Pues aprovecha, bastante. ¿no? Así. Tengo una que es, ¿se puede utilizar Lila Chess en un ordenador convencional? ¿Y cómo hay que configurarlo? ¿Y qué tipo de posición analiza mejor que Stockfish? ¿Qué tipo de posibilidad es complicado? Porque eso te lo tendría que comprobar. Pero si se puede utilizar un ordenador convencional, sí. Solamente que, claro, estás limitado a los recursos que tenga tu ordenador en ese momento. Pero básicamente es muy parecido a un Stockfix. O sea, tú te descargas, bueno, lo configuré en 2020 la última vez para configurarlo con nivel. Pero básicamente te descargas igual un ejecutable. Ese ejecutable al final tienes muchas configuraciones por dentro y lo importas y cuando lo importas ya directamente empieza a funcionar por debajo. Entonces, a través de eso ya empieza a funcionar y ya está. De hecho, una posible pregunta que me podrías haber hecho es si tengo un ordenador básico, pero lo quiero analizar como un módulo muy tocho, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí te podría decir que, bueno, hay varias opciones. Por ejemplo, en Chessbase tienes el sistema de nube de módulos, que es como entrenan en, por ejemplo, la Universidad de Dallas, que es un módulo muy potente, una máquina muy potente, y tú te conectas y lo que hace directamente es analizar en el módulo de allí y a ti te manda directamente la evaluación. Entonces ahí tienes directamente la evaluación y tiene muchos sistemas así montados, desplegados, que tú puedes pagar por utilizarlo por minutos, como hace Amazon con las máquinas, y si quieres estar X minutos analizando un ordenador muy potente, lo puedes pagar ahí y analizar. Y ahora hay otra página, se llama Chessify, creo que se llama, que es esto justo. Tiene máquinas muy potentes y tú al final puedes pagar una cuota mensual y utilizar o por diferentes horas y utilizar máquinas muy potentes para analizar con Lila, con Stockfish o con cualquier otro módulo. ¿Recomendable utilizar Lila si tienes un ordenador convencional? Pues mejor utiliza Stockfix porque probablemente tengas más CPU y de momento parece que es mejor que Lila. Así que quédate con Stockfix, que es de open source y seguro que está mucho más vigiladito y para una persona con un ordenador normal sea mejor el análisis que te reporta. Mi experiencia con Lila es que en un ordenador portátil como es el mío y sin... Bueno, no sé exactamente porque no soy experto en el tema, pero creo que no tiene GPU, sino que es de CPU. Lila Ya. se deja bastantes golpes tácticos que Stockfish ve al toque, entonces si no tienes un ordenador muy potente yo también te recomendaría Stockfish. Eh, por experiencia Bueno, propia. has visto la posición al menos. De hecho, era pregunta trampa porque tú sabías en qué posiciones fallaba, ¿no? Mm. Pero me refería a Lila y Stockfish en un ordenador bueno, no en un ordenador malo. En un ordenador malo, Lila en táctica es bastante flojo, pero me refería a ordenadores buenos ambos, pero por si había algún tipo de diferencia. O sea, Eh, si no tienes GPU, mm, ese es el fallo, claro. sí. Bueno, ya la última pregunta definitiva del todo es que quiero que me nomines al siguiente entrevistado. ¿A quién te gustaría que entreviste? Vale, pues te lo iba a nominar la semana pasada, pero sigue valiendo, porque, o sea, hace poquito, no sé si se está pendiente de que han estado las elecciones de la Comunidad Valenciana de ajedrez, que ha estado ahí bastante movimiento porque, pues bueno, tuvieron que repetirlas porque hubo algunos trámites que se hicieron, pues, erróneamente y demás. Y ayer finalizaron las elecciones y yo tenía una persona que, bueno, que es de la Comunidad Valenciana que además lleva, pues, más años probablemente que yo y que tú vivos jugando al ajedrez, que le encanta también la difusión y de hecho él vive dando clases de ajedrez con niños pequeños y formándoles. Y además ahora con los temas de la federación también si igual te puedo aportar más detalles a, pues, a qué torneos se van a jugar por la Comunidad Valenciana, qué tipo de planes o proyectos se van a hacer en la Comunidad Valenciana para poder aumentar el ajedrez, etcétera. Y él es José Miguel, que es un jugador allí de Valencia que mucha gente le conocerá. Y pues a este chico es el que te nomino. Ok, bueno, lo contactaremos a ver si le interesa. Y nada, ya vamos a cerrar la entrevista porque llevamos casi una hora. Y voy a hacer Bueno, la recapitulación del final. Bueno, Isaac Lozano Osorio, 2064 de Elo, el pico en julio de 2022, experto en inteligencia artificial y también en ciberseguridad. Es doblemente graduado, tanto en ingeniería informática como en ingeniería de computadores. También es doctorando en inteligencia artificial.
Además es profesor en la Universidad de Juan Carlos e investigador, y también es el creador de Jota Chess. Y nada, muchas gracias por la entrevista. A ti. Bueno chicos, darle like al vídeo si os gustó, compartirlo que nos ayudáis un montón y comentar abajo cualquier cosa que queráis comentar. Y nada, hasta la próxima.